Bueno, buenas tardes. Vamos a completar la unidad 5, destacando algunas cuestiones interesantes en cuanto a las herramientas que tenemos para darle forma a la estructura, y en este caso me voy a referir a los organigramas, a los manuales y a los cursogramas, que son todas herramientas que ustedes podrán practicar en cada una de las comisiones prácticas. En primer lugar, quiero volver a hacer foco en dónde estamos parados. Esto es, conceptualmente, dentro del proceso de administración. Nosotros teníamos planificación, organización, dirección, control. Estamos acá situados nuevamente en la etapa número 2 del proceso de administración y se refiere a la organización. Este modelo conceptual está sacado del libro de Harold Kunz, y está en biblioteca, así que eso, cualquier cosa, es material de consulta. O sea, lo que estamos haciendo es observando qué pasa en la franja central de esta diapositiva que tienen a la vista. O sea, una vez que la empresa ha fijado sus objetivos y ha establecido sus planes, se dedica a, primero, identificar cuáles son las actividades que va a requerir hacer. Segundo, va a tratar de agrupar esas actividades con algunos criterios. Nosotros ya hemos hablado de los criterios de división del trabajo, de los mecanismos de coordinación. Seguramente va a tener que delegar autoridad para que la gente esté en condiciones de tomar decisiones en los niveles más inferiores. Y fundamentalmente va a tener que tener mecanismos de coordinación, tanto horizontal como vertical. Horizontal me refiero a cuando la pirámide se ensancha, o sea, crea cantidad de departamentos hacia los costados, y vertical cuando cruzamos de un nivel al otro. Bueno, básicamente entonces este es el esquema conceptual, y a eso me voy a dirigir. Lo primero que quiero destacar hoy son los principios de la organización formal. Esto es bastante teórico, pero son principios rectores que el francés Henri Fayol dio en sus primeros pasos, donde analizó a la pirámide organizacional desde la cúspide, o sea, desde el proceso de dirección, y dijo, bueno, estos son los principios que cualquier organización debería observar a la hora de organizarse internamente. Y bueno, todavía hoy estos principios se siguen aplicando en la gran mayoría de las organizaciones. Vamos a ver algunos criterios para departamentalizar, o sea, cómo podemos dividir el trabajo en departamentos, y finalmente vamos a ver algunos dispositivos de coordinación, como para poder comprender mejor el tema. Entonces, los principios de Fayol, que fueron 14, nosotros le vamos a hacer llegar una explicación escrita, breve, por supuesto, de cada uno de ellos, pero básicamente los quiero mencionar acá con algún breve comentario. El primero de ellos es división del trabajo. Bueno, resulta indispensable tener un principio como este, y eso es lo que de alguna manera constituye o le da rasgo de ciencia a nuestra disciplina, la administración, porque en cualquier organización del mundo y en cualquier organización que esté en el planeta, vamos a encontrar la figura de la división del trabajo. Es decir, es condición de las organizaciones animarse a dividir el trabajo, porque obviamente una persona sola no podría, digamos, llevar a cabo todos sus objetivos. Después están los principios de autoridad y de responsabilidad. Yo creo haber recordado perfectamente que la autoridad sí la puedo delegar, pero la responsabilidad no. También hablamos de la autoridad como concepto y dijimos que era el derecho a mandar, o sea, la autoridad siempre está de alguna manera originada en la naturaleza del puesto que se ocupa, mientras que el poder era otra cosa, era la capacidad de influir, pero sin el respaldo del derecho o de la norma detrás. Fayol pensó en el principio de la disciplina, pero la disciplina tenía que ver más que nada con las buenas costumbres, de llevarse bien, de tener un orden dentro de la empresa, de inculcarse los respetos y los valores. O sea, no era algo negativo o algo que, digamos, se aplicara como castigo. Simplemente el concepto de disciplina de él estaba vinculado a los comportamientos correctos. Después, bueno, uno de los principios importantes también fue el de unidad de mando. Esto significa que cada persona puede recibir órdenes de un solo jefe. Esto, digamos, en su momento fue la gran diferencia entre este autor, Fayol, y otro autor norteamericano muy famoso, que fue Taylor. Taylor, que inspiró a la mayoría de las fábricas norteamericanas,
él planteaba que en la segunda línea, en la parte funcional, él creó para las fábricas la figura del capataz funcional, es decir, aquel que daba la orden porque conocía de su función, y llegó a tener o a definir hasta 8 capataces funcionales. Entonces la gente podía llegar a recibir en ese momento órdenes de 8 jefes distintos. Bueno, esto fue lo que lo diferenció bien Fayol en sus principios. Para él, que hoy rige todavía en nuestros días, o sea que en ese sentido la pulseada la ha ganado Fayol, la mayoría la inmensa mayoría de las empresas actuales ha mantenido el principio de unidad de mando. Es decir, no tenemos un subordinado más de un solo jefe. Después vino el principio de unidad de dirección, también muy promocionado por Fayol en el sentido de que la dirección tiene que tener un sentido de criterio finalista, que sea alineado, que esté convencido, porque eso va a llegar a tener éxito. Bueno, y después, bueno, una serie de principios como subordinar el interés individual al general, un gran principio en las organizaciones, la retribución del personal, él decía que ya fue uno de los primeros en hablar de una remuneración justa. También diferenció los conceptos de centralización y la descentralización, o sea, una cosa es concentrar la toma de decisiones en la cúspide de la pirámide y otra cosa es delegar esa facultad de tomar decisiones a los niveles inferiores. Habló de los principios escalares, de jerarquía, de orden, de equidad, de la estabilidad que merecía el personal en aquella época, ya se hablaba de esto, es decir, que la gente necesitaba estar tranquilo y saber que su trabajo iba a permanecer. Y cerró con los principios de iniciativa, que podía darle lugar al personal a opinar sobre alguna colaboración que pudiera efectuar, y fundamentalmente cerró con un principio llamado espíritu de grupo o unión del personal, en el sentido de fomentar un clima de unión entre todos los colaboradores como para que el trato y el trabajo se hiciera siempre con un espíritu de grupo. Bien, insisto, esto yo los menciono, son importantes y por lo menos yo pretendería que se acuerden por lo menos de los más importantes, los que marcan o definen las estructuras. Ahora vamos a volver un poco al concepto de la estructura, ya que hablábamos de ella. Fíjense que en este cubo ustedes van a encontrar una primera gran mitad del cubo, la parte frontal, que se llama estructura formal 1, o sea, en diapositiva le hemos planteado así, y la parte de atrás del cubo está la parte informal, es decir, la parte del trato de las personas en el día a día, que coexisten con la misma organización y que a veces siguen los mismos pasos que la estructura formal y a veces no, con lo cual a veces puede dar lugar a potenciar los resultados o a generar conflictos. Las estructuras formales, que son las que están detalladas al frente, siempre se refieren a 3 cuestiones fundamentales. ¿Cuáles son las funciones de la gente? ¿Qué nivel jerárquico va a ocupar la gente? ¿Y cómo se va a comunicar la gente? Yo creo que cualquier estructura tiene que cumplir con ese objetivo. Es decir, cuando yo me pongo a estructurar, me viene a la cabeza enseguida es cómo reparto las funciones, cuántos niveles va a tener la pirámide y cómo se van a comunicar. Y cada una de estas dimensiones va a tener un comentario que está en el mismo cubo en el costado. Entonces, cuando hablo de funciones, vamos a ver qué relaciones hay entre las funciones de los distintos departamentos. Cuando hablo de niveles jerárquicos, vamos a ver con qué criterio los voy a agrupar. Ahí vamos a trabajar en la figura de los organigramas. Y en las comunicaciones también va a aparecer la figura de los organigramas y los manuales como para saber qué hago yo, pero también qué hace mi compañero de al lado, como para poder complementarlos. Entonces, volviendo a la definición básica, la estructura es una forma, conjunto de relaciones que relacionan los individuos y los recursos de la organización. Fíjense que más abajo estoy hablando de una palabra que dice convenientes. Acá yo quiero destacar esta cuestión. Cuando uno define las estructuras, no es que define la mejor estructura de todas, ni hay una que sea más óptima que otra,
simplemente aparece la palabra convenientes. ¿Por qué? Porque esas relaciones y esas definiciones va a ser el resultado de los recursos, del tiempo, del tamaño, de la presión que le ejerce al entorno. O sea, cada uno va a tener la estructura más conveniente que pueda tener. Y en este sentido, está bien que hablamos de la que más me conviene. Yo no puedo, si soy una pyme, traer una estructura que fue exitosa en una empresa, pero que es mucho más grande que yo, porque posiblemente la estructura esa a mí me queda demasiado grande o demasiado normatizada. Entonces, cada empresa va a tener la estructura más conveniente conforme a la gente que tenga, a los recursos que pueda detectar, teniendo en cuenta su política y su objetivo, y la idea es ir encontrando cuáles son las ineficiencias de la estructura actual e ir corrigiéndolas. Es decir, esto de ir definiendo la estructura es un concepto dinámico. Por ahí las empresas se dan cuenta que hace falta más un departamento de control de ventas, las empresas por ahí se dan cuenta que han tenido problemas de inventario, entonces crean la figura del jefe de inventarios. Entonces, siempre el dinamismo de la marcha de la gestión de la empresa va a ir señalando posibles modificaciones a la estructura. Bueno, repetimos entonces, la estructura tiene dos partes, la formal y la informal, esto ya lo hemos visto. Siempre nos referimos a funciones, niveles y comunicaciones, y dentro de lo informal nosotros sabemos muy bien que hay circunstancias sociales que derivan del trato diario de la gente, de las condiciones de amistad, de sociabilidad, y de esa manera se relacionan la estructura formal con la informal. Lo que hace la estructura informal muchas veces es saltear o superponerse con la estructura formal. Entonces, si uno pudiera dibujar la estructura formal y después dibujar aparte un organigrama de la estructura informal y lo superpusiéramos un dibujo con otro, veríamos que puede ocurrir tres cosas. Que lo informal, al ponerlo sobre lo formal, coincidan perfectamente, situación muy rara, o puede ocurrir lo contrario, es decir, que no coincida, o sea, dije tres, creo que me equivoqué, hay dos opciones, o coincide o no coincide. La mayoría de las veces nos vamos a dar cuenta que no coincide el mismo dibujo. ¿Por qué? Porque lo informal toma su propia causa. No, la gente se comunica con quien ella quiere, en los ratos libres, y eso puede ser que alguien le pida una herramienta a otra persona o le pida un consejo a otra persona que no necesariamente es la jefa o el jefe de él que le va a decir cómo tiene que hacer la tarea. Y ahí nomás ya estamos en presencia de una decisión, una organización de tipo informal que se superpone arriba de la estructura formal. Pero bueno, no se preocupen que lo informal no es ni bueno ni malo. Puede ser malo si esto ocasiona conflictos, reparto de recursos con poca equidad, pero las empresas, mejor dicho, el que dirige tiene que tratar de que lo informal, esto que él conoce a través de radio pasillo o a través de rumores, no entorpezca la estructura formal y podamos seguir funcionando. Volvemos a la estructura formal. Entonces, cuando yo defino la estructura, ¿qué voy a definir? Funciones, qué tareas voy a realizar, qué se va a desarrollar, los niveles jerárquicos, quiénes van a depender, quiénes dependen de mí, qué decisiones puede tomar esa persona, qué canales de comunicación va a elegir y por qué medios lo va a hacer. Todo esto va a quedar reflejado en la estructura. Y en la estructura informal va a quedar reflejada o se va a observar las relaciones sociales y políticas. Vamos a los organigramas. ¿Qué son los organigramas? Son dibujos, son modelos. La virtud que tienen es que representan la estructura formal de la organización. Ahí vamos a encontrar tres aspectos interesantes para definir adecuadamente cómo podemos realizar un organigrama. Primero tenemos que ver las relaciones en cuanto a funciones, es decir, deben tener claramente limitadas las áreas o departamentos en los cuales se ha dividido la organización, mediante una división en líneas que formen columnas verticales. En cada una de esas columnas irán los distintos integrantes de un departamento. Por el otro lado, vamos a ver relaciones en cuanto a niveles jerárquicos, mediante una separación horizontal que marque cada nivel jerárquico, cada sector, sección, división, lo que fuera. Y por último,
deben quedar muy claros cuáles van a ser los canales de comunicación existentes entre los distintos miembros. Si tenemos líneas verticales entre los niveles jerárquicos y líneas horizontales entre los que están en el mismo nivel, o sea, del mismo sector del departamento, y así de esa manera vamos a ir viendo cómo se va a formar el organigrama. Los organigramas no se dibujan de cualquier manera, tienen su propia técnica. Acá en la diapositiva estamos viendo, por ejemplo, que es muy claro cuál es el nivel de la gerencia, cuál es el nivel de los departamentos, cuál es el nivel de las divisiones, pero a su vez también sabemos, de manera vertical, está muy claro cuáles son los departamentos distintos, y dónde empieza uno y dónde termina el otro. Fíjense también que las técnicas de organigrama nos llevan a dibujar organigramas que tengan rectángulos que sean bastante, digamos, homogéneos en su figura. Fíjense que cuando el cuadrado que está, o el rectángulo que define un órgano, está más alto en la pirámide, ese cuadrado o ese rectángulo es más grande en tamaño que si fuera de rango inferior. Por ejemplo, acá sale muy clarito en el dibujo que una división tiene un tamaño más pequeño en el dibujo que la gerencia general. Eso por un lado. Por el otro lado, fíjense que no hay flechas. Cuidado, el día que tengan que dibujar un organigrama, no pongan flechas. Es decir, la línea llena que une un órgano con los demás empieza y termina de manera llena, pero no lleva una flecha en la punta, que esto es muy normal hacerlo. Tampoco hay líneas oblicuas, si ustedes miran, son todas líneas rectas que doblan en ángulos de 90 grados, y además fíjense que cuando llega la línea que une a un órgano con otro, lo hace generalmente en la parte superior de cada cuadrado, pero siempre al medio de ese cuadrado o de ese rectángulo. Es decir, no es que la unión o la relación se coloca en una punta o en un vértice de un órgano, sino al medio. Por eso ya lo van a practicar luego seguramente en las clases prácticas, pero básicamente para decirles, el concepto teórico es, cuidado que la técnica del organigrama no es dibujarlos de cualquier manera. Bueno, vamos a la utilidad. ¿Cuándo se utilizan los organigramas? Bueno, lo primero cuando se dibujan, porque obviamente surgió la necesidad y se hacen, pero después cuando es necesario modificarlos. Ahí vamos a buscarle la utilidad y a decir, bueno, estos son los órganos que nos hacen falta. Ventajas y desventajas. Bueno, por un lado la ventaja importantísima es que, bueno, muestran cómo es el trabajo, muestran a qué se va a dedicar la gente, muestran las líneas de autoridad. La desventaja es que, bueno, se quede obsoleto por falta de actualización, obviamente muestra solo la relación formal, no la informal, y tampoco indica cuánta autoridad existe. Fíjense que yo puedo decir en el organigrama que A tiene jerarquía sobre B, pero eso es que va a ejercer su autoridad, A sobre B, pero no dice cuánta autoridad. Cuánta autoridad va a poder ejercer, lo va a decir el manual, que lo vamos a ver enseguida. Los manuales de organización son entonces modelos literarios, son escritos, que representan a la estructura formal de una organización. A contrario imperio de lo que era el organigrama, que era un simple dibujo, el manual es un compendio, su nombre lo indica, es un compendio narrativo de lo que hace cada órgano. Cuánta responsabilidad tiene, cuánta autoridad tiene, qué es lo que puede hacer, cuál es su misión, perdón. Y así vamos a ir viéndolo ahora. ¿Qué es lo que tiene el manual? Tiene la definición del puesto, las funciones, saben tener un código para poder identificar el departamento, dice qué autoridad tiene ese departamento, a quiénes pueden mandar, qué es lo que puede hacer con su sola firma, o si necesita la firma de otra persona más, junto con su jefe, por ejemplo, qué gastos puede efectuar el departamento, qué decisiones de su personal puede tomar, qué tareas puede llevar adelante. O sea, en definitiva, el manual, si yo soy jefe de compras y abro el manual en la hoja que dice jefe de compras, allí voy a encontrar todo esto que yo estoy comentando. La gran ventaja que tiene esto para mí, si soy un empleado nuevo, es decir, bueno, acá tengo escrito lo que yo tengo que hacer. Acá está escrito lo que la empresa espera de mí. Entonces, desde ese punto de vista, el manual es de muchísima utilidad. Bueno, también va a decir con quiénes me voy a comunicar, si voy a formar parte de otras comisiones, comités o grupos,
cómo me voy a comunicar dentro de la empresa. Cuando llegamos a preguntarnos entonces cuál es la utilidad del manual, de manera similar a lo que hicimos con el organigrama, la ventaja es que, como les decía, cada miembro sabe lo que se espera, sirve para tratar conflictos también, porque cuando hay un conflicto de quién debía hacer una tarea, el manual en ese sentido es muy clarificador. También define las funciones, tareas y responsabilidades. Y cuando vamos a redactarlo, nos encontramos con algunas premisas básicas. Primero, debo conocer muy bien cuál es la naturaleza y el objeto de un manual, o sea, qué es lo que se persigue, o sea, qué es lo que debería contener y qué es lo que no. Después tengo que ver muy bien las características de la organización, o sea, si es una organización que ya viene trabajando, qué tamaño tiene, si produce un solo producto o es multiproducto, en qué rama o actividad del mercado se encuentra, cómo es el entorno político, económico del momento, qué tipo de mercado aborda, qué situación geográfica abarca en cuanto a mercado, cuáles son sus políticas generales, cómo acostumbra a asignar las tareas, con qué relación, si el organigrama ya tiene definido autoridades de línea y funcionales, con lo cual, con todo esto, inclusive la organización formal es una de las partes del sistema, si es que recordamos la organización como sistema, y la comunicación es uno de los procesos que une las partes. Siempre el proceso de comunicación es ese gran proceso ligante. Entonces, los manuales son parte de ese proceso ligante y consecuencia inmediata de los organismos. Es decir, las organizaciones que trabajan con manuales de funciones o manual de la organización, en ese caso, tienen, gracias a este elemento, la posibilidad de encontrar allí un elemento que una las tareas que tienen que hacer todos, y si cada uno respeta lo que el manual dice, posiblemente la estructura formal funcione mucho. Bueno, ¿cuándo incorporo un manual? ¿Cuando tengo una empresa muy pequeñita? No. Eso va a depender del grado de crecimiento de la empresa, depende de la cantidad de personal. Cuando se haya perdido, por ejemplo, la unión del conjunto de la organización, o sea, cuando la gente ya se dé cuenta que somos muchos para trabajar, no se sabe muy bien quién es el jefe, no se sabe qué objetivos tiene mi área, cuando empiezan las dudas sobre quién manda acá, quién toma la responsabilidad de una tarea. O sea, cuando se nota cierto grado de caos, esto puede ser con 10 empleados, con 20, con 30, o sea, depende de cuándo se empiece a notar esa crisis de crecimiento, bueno, ese va a ser el momento a partir del cual un manual hace falta. Los manuales entonces constituyen parte del proceso de las comunicaciones de las empresas, sirven para cumplir esta función unificadora de las distintas partes. A veces se producen conflictos y situaciones de crisis, y es allí el manual donde tenemos que dirimir de quién fue la responsabilidad, nos da una gran ayuda porque delimita la jurisdicción de cada uno. A través del manual vamos pasando la experiencia de un año al otro, y así los jefes van ganando capacidad en sus funciones. Los manuales terminan ayudándonos a planificar y a coordinar, inclusive a controlar, porque establecen medidas en este sentido concretas, y en definitiva son instrumentos que utiliza la dirección de la empresa. Otras cuestiones, como por ejemplo, brindan información para las distintas prácticas, proveen bases para revisar, ayudan a normalizar o establecer un estándar de trabajo, aseguran la continuidad de prácticas aceptadas por los jefes, es decir, en la medida en que un jefe no cambie la orden o la manera de hacer las cosas, se entiende que el manual es su voz llevada a la práctica. Cualquier cambio a futuro y de manera permanente debería estar plasmado en el manual. Bueno, vamos ahora a otra de las herramientas que se utiliza mucho en las estructuras, y son los cursogramas. ¿Qué son los cursogramas? A diferencia del organigrama, que era una representación gráfica de la estructura, y a diferencia del manual, que establece de manera escrita cuáles son las funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos, acá el cursograma administrativo, en definitiva, lo que va a representar es el dibujo de las rutinas y procedimientos administrativos. Es decir, acá ya no vamos a hablar de las funciones ni de las responsabilidades, no. Acá vamos a decir, bueno,
tal proceso, por ejemplo, un arqueo de caja, algo que los contadores conocemos, o una conciliación bancaria, ¿cómo se hace? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué es lo que hace cada uno de los que intervienen? Y ese circuito de la información, desde el punto de vista administrativo, es dibujado en un cursograma. ¿Por qué el cursograma? El cursograma tiene la virtud de una manera sintética mostrar cómo fluye la información del circuito administrativo. De la misma manera que yo podría, por ejemplo, narrar cómo se hace un arqueo de caja o cómo se hace una conciliación bancaria, me llevaría más tiempo, mucha más lectura, mucho más tedioso a la hora de... En cambio, si yo a través de símbolos lo dibujo en lo que se llama el cursograma, este dibujo pasa a tener una virtud que es ver de manera rápida y sencilla cómo es el flujo de información, y enseguida me doy cuenta si he seguido los pasos que debo seguir. Entonces, su definición es esa, es una secuencia de operaciones. Fíjense, cuando digo secuencia, es muy claro el término, es decir, una secuencia indica una fracción de tiempo y un orden, es decir, primero va el proceso 1, después el proceso 2, después el proceso 3, esto es una secuencia dentro de un determinado circuito, y va expresando cuáles son los elementos que se van utilizando y cuál es el área funcional que interviene. Los cursogramas representan simbólica y gráficamente cómo influye la información a través de los canales de comunicación. Entonces, bueno, acá está definido el concepto organigrama. Ahora vamos de a poquito a conocer un poco más la herramienta. Representan con un alto grado de detalle cómo circula la información, define muy bien la secuencia de una tarea, permite descubrir de manera clara una impresión visual de cómo es el movimiento de la información. Muchas veces esto en un pantallazo nos permite ver dónde hay un cuello de botella, dónde hay un proceso que se demora mucho, por qué, por ejemplo, está tardando mucho la entrega, por qué el proceso de control es muy largo, en fin. Vamos viendo a través del cursograma una serie de situaciones que de otra manera no la veríamos. Vemos los tipos de operaciones que se hacen, cuál es el sentido del flujo de la información, cuáles son las áreas de responsabilidad donde se hace cada operación y cuáles son los puestos que participan. La verdad que es una radiografía muy interesante desde el punto de vista de los contadores y sobre todo para los analistas de sistemas. Por ejemplo, cuando nosotros contratamos a los analistas de sistemas para que nos hagan un software, para que nos diseñen un sistema, ellos lo primero que nos van a pedir es justamente, además del organigrama, esta herramienta, el cursograma. Porque ellos de esta manera se van a dar cuenta cómo fluye la información y se van a dar cuenta dónde tienen que poner controles, dónde hay un área crítica, siempre tratando de llegar a la salida del sistema en función de lo que el empresario le pide. Las funciones que intervienen para dibujar el organigrama, bueno, ya han sido de alguna manera a través de los países y a través del mundo en general, a través de normas. En nuestro país los dibujos están regidos por normas IRAM, que son normas del Instituto Nacional, digamos, de Normalización, y ahora vamos a ir a ver algunas de ellas, no todas, después por ahí lo practicamos en clases prácticas. La secuencia de las operaciones se tienen que dibujar de manera vertical. Y allí se representan no solo las operaciones, sino también los elementos y los formularios que se utilizan. El sentido de lectura o el sentido de redacción del cursograma siempre es una secuencia, y en ese caso vamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Qué ventajas tiene entonces el uso de los cursogramas? Representar rápidamente la utilización de esos símbolos, o sea, ver cómo los podemos usar mejor, un medio de comunicación muy eficaz, representan relaciones que son complejas, pero las representa de una manera simple, nos permiten detectar incoherencias, errores. Por ejemplo, acá tenemos uno que por ahí la diapositiva no es muy clara, pero con paciencia y detenimiento se lo podemos explicar. Por ejemplo, arriba, lo que estamos viendo en un color verdecito muy claro, como muestra la foto, son distintos sectores. Distintos sectores contables, ya sea contabilidad general, contabilidad de costos, el sector de almacenes o el sector de depósito, como fuera. Y lo que se intenta acá es ver
cómo sería un cursograma de una compra, y desde un pedido de materiales, ¿no es cierto?, hasta la recepción, quién controla la recepción, cómo se entrega, quién va a asentar el registro de esa mercadería, a quién se le va a devolver el remito de conformidad, hasta que la mercadería finalmente llegue y quede detenida y depositada y custodiada en el depósito, y se le devuelva al proveedor o al encargado del transporte el remito firmado en conformidad. En definitiva, cada uno de estos dibujos, un círculo es una operación, un triángulo depende si la base está invertida o no, significará un archivo, pero bueno, básicamente este es un primer dibujo como para darnos cuenta de qué estamos hablando. Fíjense que ahora vamos a ver los diagramas. Bueno, aprovecho a mostrarles algunos símbolos. Un círculo con una operación indica qué es lo que ha hecho el empleado. Cuando alguien registró o escribió algo, lo pone con una operación dactilográfica. Cuando alguien hizo algo en el almacén, le coloca una letra A. Cuando tengo que comprobar algo, si se hizo, si no se hizo, generalmente esto lo dibujo con un rombo. Un archivo o un almacenamiento puede ser provisorio o definitivo, depende si tenemos la base de la pirámide hacia abajo o hacia arriba. La flecha rellena significa un traspaso de documentos de un departamento a otro. Una D totalmente llena significa una demora del proceso, porque eso es lo mínimo que se hace falta para controlar. Un cuadrado perfecto significa una inspección, es decir, alguien que está tratando de hacer alguna tarea de control, en fin. Esto, en definitiva, que se usa en los cursogramas, y también se usa en esto que intento explicar ahora, los diagramas de proceso. Muchos autores van a ver que definen a los cursogramas justamente como un diagrama de proceso. Lo que intento explicar es eso. En este caso vamos a usarlo de alguna manera similar o parecida, el diagrama de proceso, que utiliza también para delimitar los pasos detallados del proceso, describe las tareas paso por paso, divide las operaciones, transporte, inspecciones, demora. Puede ser usado para que una sola tarea, una parte de la misma o de diferentes sectores de la organización. O sea, el cursograma es como que detalla las grandes partes, es decir, a dónde va la información y cuáles son las áreas que intervienen. Pero si quiero, puedo hilar un poco más fino o detallar un poco más y hacer un diagrama de proceso por partes o por sectores. Entonces, allí soy mucho más claro en cuanto a cuáles son los archivos que voy a utilizar y cuáles van a ser las operaciones que voy a realizar. Para eso la simbología. La aplicación de este diagrama permite eliminar, cambiar, simplificar y subdividir las operaciones y los pasos para una mayor eficiencia de la organización. Acá se utilizan símbolos que están indicados y una secuencia. Fíjense, acá tenemos un diagrama de proceso, pero ya un poco más explicado todavía. Decimos muy en claro cuál es el departamento de la mesa de entrada, o un sector contable, cuál es la actividad que se hace, y a la derecha utilizo símbolos para dejar reflejado cada una de las participaciones de los encargados. La ventaja que tiene de expresarlo así es que sabemos muy bien cuál es la actividad, quién es el sector que tendría que haberlo hecho, y de esa manera también, si tengo un empleado nuevo o lo que sea, se puede guiar por esta herramienta como para saber cuál sería el procedimiento correcto. O sea, los cursogramas y los diagramas de proceso lo que me están indicando cuál es el procedimiento correcto para hacerlo. Bueno, antes de finalizar esta charla, lo que yo quería también es mostrarles, que lo van a ver en la parte práctica, pero por lo menos mencionarles que hay distintos tipos de organigramas, esto que vimos al inicio, según la forma, la finalidad, la extensión, su contenido. Vamos a encontrar organigramas, por ejemplo, verticales, estos que son los más comunes, los que conocemos como siempre, son los que muestran bien las jerarquías y las posiciones de cada uno de los lugares. Lo mismo lo podemos hacer, pero de manera horizontal, o sea que los organigramas pueden ser verticales u horizontales.
es una cuestión de gustos. Por ejemplo, pueden ser circulares también, o los autores le llaman radiales. No son muy común ver los organigramas así redondos o circulares, pero sí que los hay. Como consecuencia los mencionamos y los colocamos como uno de los posibles. Por su finalidad pueden ser entonces clasificados en informativos o de análisis, en generales y de detalles según su extensión. Por su contenido, estructurales, funcionales o personales, según la forma, como decíamos recién, horizontales, verticales, inclusive circulares. O sea, hay un montón de clasificaciones de los organigramas. De todas maneras, digamos, no es algo complejo, simplemente, digamos, es una manera de distinguir sus dibujos. Pero lo importante es saber qué contiene un organigrama, no cuántos tipos de organigramas conocemos. La departamentalización, esto es importante, este es el criterio por el cual yo divido el trabajo. Entonces se usa mucho en la zona media, porque obviamente los departamentos están en la zona media de la pirámide. Zona media en el sentido si son empresas pymes, y yo diría zona todavía más inferior si la empresa es grande, porque no nos olvidemos que por ahí hay empresas que tienen gerencias en la zona media, y una gerencia jerárquicamente es más que un departamento. Pero bueno, me estoy refiriendo a esa gran zona media, central, donde se definen, entre otras cosas, las funciones de un área. Lo más común, cómo se divide, por ejemplo, las áreas de una pyme, bueno, esto grábenselo de memoria. Una pyme tiene como áreas funcionales de departamentalización 3. Producción, si es que es una industria, comercialización, para poder venderlo, y finanzas y control para todo lo demás, que ahí es donde vamos a parar los contadores, para llevar la contabilidad, la tesorería, etc. Entonces, las 3 grandes áreas o departamentos de una pyme: producción, comercialización, finanzas y control. Si van a dibujar un organigrama, por favor, no se olviden de estas 3 áreas, pero fundamentalmente no se olviden de la nuestra, que es finanzas y control. Lo único que falta es que hagan un organigrama de una empresa que dice ser una industria, pero no tiene un área de producción. O que no tenga un área de comercialización, o sea, va a producir nada más y nunca va a vender. Y lo que es peor, que produzca y que venda, pero que no esté la figura o el órgano de finanzas y control. Con lo cual ni siquiera nos generamos trabajo nosotros. Por favor, entonces nos grabamos 3 áreas básicas de las pymes: producción, comercialización, finanzas y control. Después, si ustedes quieren, se pueden seguir agregando a nivel de departamentos otras áreas de apoyo, o las podemos colocar debajo de estas 3 áreas principales que acabo de comentarles, como por ejemplo sistemas, recursos humanos, etc. Pero no se olviden nunca de las 3 centrales. Bueno, después los departamentos los podemos clasificar por territorio, zona norte, zona sur, por tipo de producto, por el proceso productivo, esto lo usan mucho las industrias manufactureras, por sector de mercado al cual se abastece. Bueno, cuando dibujamos un organigrama, esto lo vimos en alguna charla anterior, las líneas son llenas, son autoridades lineales. A veces se mezclan las autoridades lineales de línea llena con otra autoridad de tipo asesora y se dibuja con línea pespunteada, no con línea llena. Entonces ahí vamos a tener en el dibujo, si la línea es llena, eso es una autoridad de línea. Y si la línea es prepunteada, eso es una autoridad de staff. ¿Cuál es la diferencia? Y que el jefe de línea le dice al subordinado: usted haga esto, y el subordinado tiene que cumplirlo. En cambio, la autoridad de staff le dice: cuando lo haga, hágalo de esta manera. ¿Sí? No le dice haga esto ahora o haga esto el lunes. No, le dice cuando lo haga, hágalo de esta manera. ¿Por qué? Porque el staff es un experto apoyando la toma de decisiones. El que va a decir qué hago hoy, qué hago mañana, qué hago el lunes, ese va a ser mi jefe de línea. Pero esto para que quede claro. Uno dice haga esto de esta manera, o haga esto ahora, jefe de línea, y el otro dice, por naturaleza staff, dice cuando lo haga, hágalo de esta manera. Bueno, la estructura matricial es una combinación de la función con los proyectos. Esto lo vimos en alguna otra charla. Bueno, por ejemplo, miremos a grandes rasgos. ¿Cómo dividiría el trabajo de la departamentalización por funciones? Producción, comercialización, finanzas. Bueno, acá le agregaron recursos humanos en el dibujo como si fuera un área prioritaria. Pero, insisto, las 3 primeras, producción, comercialización y finanzas,
no pueden faltar en una pyme. Si es una pyme que tiene ya muchos empleados, vamos a suponer más de 50 empleados, bueno, le podemos agregar el departamento de recursos. Los contadores vamos a ir a trabajar al departamento de finanzas y control. ¿Cómo divido, por ejemplo, la tarea por territorios? Zona oeste, zona sur, zona norte. Es decir, todas estas clasificaciones las podemos, inclusive, depende del área, podemos inclusive hasta tener 2 o 3 criterios. Todo va a depender del tipo de organización de que se trate. Podemos dividir por tipo de producto, por ejemplo, mobiliario para la oficina, muebles de madera o muebles de cocina. Podemos dividir también por proceso, en este caso las compras, después el sector carpintería, después la pintura, después las ventas, o sea, podemos jugar con varios procesos. Podemos dividir también por tipo de mercado, venta mayorista, minorista, tiendas, grandes hipermercados. Podemos dividir, por ejemplo, en función de la autoridad. Se basa en la autoridad directa del jefe sobre los subordinados. Este es un típico organigrama jerárquico vertical, donde se combina zona norte, zona sur, zonas geográficas, proceso, taller. Fíjense que, en definitiva, puedo resumir, si quiero, distintos criterios en un solo organigrama. Bueno, es lo que les hablaba hoy, la autoridad de línea llena significa el jefe directo y el asesoramiento la línea punteada. Y finalmente un dibujo lo más parecido posible a lo matricial, es decir, por un lado la división funcional, producción, comercialización y finanzas, y de manera vertical entro por el proyecto del iPod o el proyecto de Wi-Fi LAN o cualquier otro producto, y de esa manera tengo como una matriz de doble entrada, por eso se llama matricial. Bueno, quería dejarles también que me quedé en deuda con ustedes en una charla anterior, un ejemplo de organización en red. Arcor es una organización en red, y aquí les quiero dejar un ejemplo para que lo puedan razonar mejor. Y también les quería dejar un ejemplo de organización virtual, como todas estas que para ustedes serán bastante familiares. Bueno, por hoy basta, con esto estamos finalizando la parte 3 y última de la unidad 5. Espero haber sido claro. Cualquier cosa estamos a disposición. Pueden hacer preguntas en el foro de la plataforma y oportunamente en las charlas, en las clases prácticas. Bueno, buenas tardes y hasta la próxima.